integrarse como una fuerza mayor? Bueno, sí, comentar que nosotras desde Amnistía Internacional, desde la creación de la Guardia Nacional, hemos insistido en la necesidad de que la Guardia Nacional sea una corporación de carácter civil, de manera que podamos contar en este país, como en la mayoría de países del mundo, con seguridad en manos de civiles. Las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir en tareas de seguridad pública según todos los estándares internacionales de derechos humanos de manera temporal, de manera subordinada a corporaciones civiles y solamente en operativos determinados, de manera que en este momento y desde hace más de 16 años en este país, estamos en una situación prácticamente en que de facto se están violando los estándares internacionales en materia de seguridad pública y de uso de las Fuerzas Armadas para las tareas de seguridad pública. Y es por ello que desde Amnistía Internacional hemos acompañado las preocupaciones del colectivo Seguridad Sin Guerra en cuanto a esta iniciativa presidencial que insiste en la ruta de la militarización de la seguridad pública, en particular por la adscripción, la posibilidad de que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, al Ejército Mexicano. ¿Por qué es importante esto, bueno, que señalas con respecto a que tiene que ser de carácter civil la Guardia Nacional, que vendría a ser la policía con atribuciones en todo el territorio? Me gustaría si nos ahondas justo en este punto. Sí, tal vez como recordar, buenos días, que cuando se creó la Guardia Nacional, cuando, digamos, hubo todo el proceso de discusión de la creación de la Guardia Nacional, hubo procesos en que participamos organizaciones de la sociedad civil, pero también víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército mexicano y por otras corporaciones de las Fuerzas Armadas. Y cuando la ley de la Guardia Nacional establece que la Guardia Nacional es una corporación de carácter civil. Desafortunadamente, lo que ha sucedido desde la creación de la Guardia Nacional es que de facto ha sido una corporación de carácter militar. ¿Por qué? Porque está conformada en su mayoría por personal militar y porque ha sido dirigido por dos comandantes también que provienen de las Fuerzas Armadas. ¿Y esto por qué nos pone en riesgo? Que me parece una pregunta muy importante. Bueno, primero porque el personal militar es un personal que está entrenado para el combate al enemigo, no para la gestión de relaciones con personas civiles y de tareas de seguridad pública. Y es justamente por eso que diversos organismos internacionales le han recomendado a México retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública y además fortalecer a las corporaciones civiles. Y cuando digo diversas organismos internacionales, me refiero a los llamados del Parlamento Europeo, a los llamados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente en el examen periódico universal, más de un centenar de países también le hicieron el llamado a México de desmilitarizar la seguridad pública. De manera que esta iniciativa va a contrapelo de todas las recomendaciones que se le han hecho a México y esas recomendaciones además están fundadas en lo que estamos viendo en este país. La evidencia está mostrando que la militarización de la seguridad pública ha sido una estrategia absolutamente fallida. Este es un país hoy mucho más peligroso de lo que era hace 16 años. Tenemos más de 114,000 personas desaparecidas, tenemos un incremento de los homicidios, de los feminicidios, de los asesinatos de personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Es un país mucho más peligroso y además en donde está en riesgo constantemente la seguridad y la vigencia de los derechos humanos de todas las personas por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Claro, Edith, el argumento de fondo para esta medida ha sido el nivel de violencia e inseguridad que hay en nuestro país y que forma parte de esto que nos acabas de enumerar. ¿Se justifica con ese pretexto? Desafortunadamente no se justifica justamente porque
En el periodo de militarización de la seguridad pública en los últimos 16 años hemos visto cómo viene aumentando la inseguridad en el país. La salida de militares a las calles no ha logrado controlar la situación de seguridad y, como decía, este es un país mucho más inseguro de lo que era hace 16 años. ¿Qué es lo que nosotras desde las organizaciones de la sociedad civil y particular Amnistía Internacional hemos venido insistiendo? Lo que este país requiere es fortalecer a las corporaciones civiles. Necesitamos un plan de retiro progresivo y ordenado de las Fuerzas Armadas de las calles, devolver la seguridad pública a manos de civiles. Las personas en México merecemos lo que merece cualquier otra población en el mundo, y es que la seguridad esté en manos de civiles, y para eso requerimos fortalecer las corporaciones civiles, tener policías municipales, policías estatales y una policía federal que esté adecuadamente capacitada, formada, que pueda brindarnos seguridad pública a todas las personas que vivimos y transitamos por este país. Claro, porque además a la par de la militarización, Edith, se ha dado justamente la desaparición o el debilitamiento de las corporaciones, ¿no? Absorbe la Guardia Nacional justamente a las policías federales, pero al mismo tiempo se ha vivido en el país un proceso de reducción y de debilitamiento a las policías municipales. Prácticamente no figuran en las labores de seguridad, y en las policías estatales pues parece que para los estados ha sido muy cómodo irse deshaciendo de responsabilidades, ¿no? Sí, fíjate que en muchos municipios incluso han desaparecido algunas de las policías municipales con este proceso también de centralización que ha eliminado las policías de cercanía, ¿no? Que es un poco lo que la tendencia alrededor del mundo, que permite que las personas tengan corporaciones policiales más cercanas a la ciudadanía, en donde podamos tener también una estrategia de seguridad centrada en las personas, una estrategia de seguridad ciudadana más allá de las tareas de seguridad pública, ¿no? Y esto es lo que permite que podamos hacer una combinación del derecho que por supuesto tenemos todas las personas a vivir libres y seguras y sin miedo en cualquier territorio del país, con la vigencia y respeto de los demás derechos humanos que tenemos las personas. Por supuesto que nosotras, como una organización defensora de derechos humanos, continuaremos exigiendo que el Estado mexicano nos garantice condiciones de seguridad, transitar por este país con seguridad, por supuesto, habitar los territorios con seguridad, pero eso no puede estar a costa del irrespeto a otros derechos humanos. Hay que recordar que algunas de las recomendaciones y algunos de los estándares internacionales, por ejemplo, de la Corte Interamericana, tienen que ver con violaciones a derechos humanos que cometió el propio ejército mexicano. Por ejemplo, hay una sentencia que se llama la sentencia Alvarado, que justamente fue emitida por la Corte Interamericana en el caso de una violación a derechos humanos en un caso mexicano. Es decir, el ejército mexicano, no solamente otros ejércitos de la región, sino también específicamente el ejército mexicano, de manera consecutiva ha violado los derechos humanos de muchas personas en este país, y no queremos, por supuesto, poner en riesgo la vigencia y respeto de los derechos humanos de las personas en México. De manera recurrente se están cometiendo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y, como sabemos, desaparición forzada de personas también. Claro, oye Edith, el presidente intentó por la vía legislativa este cambio, luego vino la parte en tribunales, también la discusión en tribunales sobre este tema, en donde pues se rechazó de manera tajante el que la policía, el que la Guardia Nacional formara parte del ejército. Sin embargo, insiste, ¿por qué? ¿A qué lo podemos atribuir? Sí, esa ha sido una de las preguntas constantes que hemos hecho, es ¿por qué 3 presidentes de manera consecutiva han insistido en la militarización de la seguridad pública? ¿Qué es lo que está detrás de este otorgamiento de tanto poder a los militares?
y señalar también que en este sexenio en particular hemos visto, por un lado, la institucionalización de la militarización de la seguridad pública a través de esta serie de iniciativas, algunas de ellas afortunadamente rechazadas por el Poder Judicial, porque contraviene la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y además porque contraviene todos los estándares internacionales y las convenciones a las que México está adscrita. Pero además hemos visto con mucha preocupación, particularmente en este sexenio, cómo además las Fuerzas Armadas han extendido su poder y se le han otorgado una gran cantidad de tareas ya también administrativas, como la gestión de puertos, aeropuertos, la construcción de obra pública, y la verdad es que nosotras también tenemos la pregunta de por qué se le está dando tanto poder a los militares en México. Muy bien. Y es que también se convertiría esto en un fascismo, y esto creo que no es nada bueno para nuestro país, ¿no? Sí, lo que deberíamos estarnos encaminando es, insisto, al fortalecimiento de las corporaciones civiles, porque además en la medida en que seguimos fortaleciendo las corporaciones militares, pues pareciera que vamos como tirando para adelante la bolita, porque el argumento de cada uno de los presidentes ha sido que no tenemos corporaciones civiles suficientemente fortalecidas como para hacer frente a las condiciones de inseguridad del país. Pero a medida que no tenemos esas condiciones, se va militarizando la seguridad pública y debilitando las corporaciones civiles. Por eso nuestro llamado es a fortalecer las corporaciones civiles, las policías municipales, las policías estatales, y a volver a tener una policía federal, se llame Policía Federal o Guardia Nacional, pero que sea una corporación civil con capacitación de personas civiles, liderada también por personal civil. Muy bien. Edith Olivares, muchas gracias por atender esta entrevista. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Buenos días, Edith.